Una edición más contigo para compartir de Iglesia Peregrina. Hoy compartimos la oración de Nuestra Señora de la Asunción. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, gloriosa en cuerpo y alma junto a tu Hijo en el cielo, patrona y protectora de esta ciudad que lleva tu nombre. En estos días de novena nos acercamos a ti con corazones humildes y confiados para suplicarte que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús. Bajo tu manto buscamos refugio, en tu mirada hallamos consuelo y en tu ejemplo aprendemos a decir siempre sí a la voluntad del Padre. Virgen de la Asunción, bendice nuestras familias, protege nuestra ciudad y guía a nuestros pasos por el camino de la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Estuvimos presentes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para despedir a los jóvenes de la Arquidiócesis de la Pastoral Juvenil que se fueron a participar del jubileo de jóvenes con el Papa León XIV. Entonces, este jubileo se llevó a cabo del 28 de julio al 3 de agosto. Con ustedes. Aquí que estamos con los jóvenes, especialmente con la coordinadora justamente de la Pastoral Juvenil. Entonces queremos pedirle a lo especial que traiga toda esa bendición de este jubileo a nuestro querido, vamos a rezar por nuestro querido Paraguay, por las autoridades, por todos los jóvenes del Paraguay. Sí, así mismo vamos a unirnos en oración, vamos a traer esa esperanza que muchos tienen en los jóvenes para poder hacer un cambio en nuestro país, por sobre todo ser esos protagonistas que nos decía a nosotros nuestro Papa Francisco en su momento. Qué maravilla, buen viaje, que Dios le bendiga y vamos a estar atentos a toda la movida de la juventud paraguaya en Roma. Hola amigos Yanduyañe, en este momento nos encontramos con esta joven. ¿Qué tal? ¿Qué nombre me podrías decir, por favor? Mi nombre es Lorena. Lorena, ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue la preparación para este viaje y este encuentro único que es como el jubileo de los jóvenes? Y la verdad que muy emocionada y con muchas expectativas, la verdad. Y la preparación fue muy pesado, la verdad. Pero pudimos, gracias a nuestro grupo juvenil que nos estuvo ayudando mucho. Lore, ¿qué grupo juvenil perteneces? ¿De qué ciudad venís? Yo soy de la ciudad de Asunción, de la parroquia Santísima Trinidad, decanato 7. Súper, buen viaje Lore y esperemos que puedas venir con varias experiencias buenas y que el jubileo te sirva también. Me encuentro en este momento con Francisco. Francisco, ¿qué tal? ¿Estás sintiendo? ¿Cómo te preparaste para este viaje, para este encuentro único? La verdad que muy emocionado, la verdad es mi primera experiencia, más en un jubileo que se da cada 25 años, así que con fe y esperanza, peregrino de la esperanza, nos vemos en Roma. ¿Me podés comentar un poquito qué esperás de este jubileo? Por sobre todo encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Es la meta de todo cristiano, ¿verdad? Encontrarse con Cristo y venir acá, ¿verdad? Trayendo las gracias y bendiciones. Francisco, ¿de qué comunidad pastoral juvenil estás viniendo? Yo pertenezco al decanato 5 de la arquidiócesis, la parroquia acá, Cupemí. Entonces, ahí estamos. ¿Algún saludo que quieras mandar?
Un saludo para todos los que, al igual que yo, ¿verdad? Se sienten identificados como peregrinos de la esperanza y a no perder la fe y la esperanza. Muchísimas gracias, Francisco, y buen viaje. Gracias, igualmente. Vengo acá con Kaylee. Kaylee, ¿qué tal? Qué emoción, ¿verdad? En este viaje que se va a hacer por el jubileo de los jóvenes. ¿Qué tal te sentís? Sí, la verdad que estoy muy emocionada, es algo que no esperé y desde hace varios meses ya trabajando a full con las actividades. Quiero agradecer también a toda la gente que me apoyó desde un principio, desde la idea, cuando todo esto era solamente así un sueño, ¿verdad? Que ahora, gracias a Dios, es realidad. Y les animo también a los jóvenes que cuando tienen un sueño se animen y arriesguense, porque vale la pena por Dios. Kaylee, ¿me puedes comentar un poquito qué esperas del jubileo? ¿Qué experiencias? Y la verdad que espero tener así un encuentro muy personal con Dios y fuerte que pueda fortalecerme y sobre todo para poder llevar esa luz y todo eso que aprendo a los demás jóvenes también. Muchísimas gracias, Kelly, que tengas un buen viaje. Gracias, gracias. Chicos, ¿qué tal? Qué alegría. Lograron su objetivo, el de ir al jubileo de los jóvenes. ¿Qué tal se sienten? Muy emocionados y también bendecidos. Creo que es una gran oportunidad para salir de nuestra zona de confort como jóvenes y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Ahora mismo estamos con la presión alta, pero de la emoción. Estamos muy contentos por lograr este objetivo y esto no iba a ser posible sin la ayuda de la pastoral. Yo también quiero agradecer a todas las personas que estuvieron detrás apoyándonos siempre. Muchas gracias. Yo creo que desde nuestro primer sí que dimos, plasmamos ese objetivo, ¿verdad? Y nos vamos con el entusiasmo de ir a traer algo, ¿verdad? Y brindarles acá a los jóvenes que por algún motivo no pudieron o no tuvieron la facilidad de ir, ¿verdad? Sí. Entonces nos vamos con ese objetivo y eso. Y agradecerle obviamente a toda mi familia y a mi segunda familia, que es la pastoral, que en cada actividad dijeron su sí y estaban presentes, ¿verdad? Y eso. ¿Qué más lo que puedo decir yo? Y nada, bendecido, ansioso. Esta semana fue pura ansiedad. Y sí, tipo, que llegue mañana la hora. Estamos a minutos nomás de marcar. Y nada, más que agradecerle a todas las personas que nos estuvieron ayudando, dando su granito dando su granito de arena. Y sí, buen viaje, chicos, y nada, que pasen súper bien. Muchísimas gracias. Chao. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, hasta cielo eterno
unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina, hoy queremos compartir en este bloque sobre el testimonio de una joven que a pesar de las dificultades continúa viviendo con gozo y entusiasmo. Para conocer su historia, viajamos hasta Cruce Guaraní, en el departamento de Canindeyú, donde su fe y entrega son ejemplo vivo para toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, me encuentro acá con la señorita Yaine,
una mujer súper linda, fuerte, luchadora. Yaine, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Todo bien también, Yaine. Un placer estar acá contigo compartiendo, la verdad. Yaine, ¿me puedes comentar un poquito cuántos años tenés? 28. 28. Wow, parece menos edad, te cuento. No, es nada que ver. Yaine, decime que me estuviste comentando un poquito hace rato que estuviste en las pastorales juveniles o cómo era. Sí, yo estuve en coordinación de grupos de jóvenes y ayudando, siempre ayudando también en retiros juveniles y eso. En retiro, ¿fuiste catequista por ahí? Sí. ¿En serio? ¿Con quién, Después, con qué chicos? con la iniciación. Los más chiquititos serían, Sí. ¿verdad? De 6 años, 7 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Nunca estuviste KBB, juveniles? No, así siempre preferí los menores porque parece que da más gusto para enseñarles. Y como era yo y mi hermano, siempre era así, enseñábamos a través de la música. ¿En serio? Sí. ¿Cómo, me puedes comentar un poquito cómo es a través de la música? Porque hay muchas músicas, ¿verdad?, que hablan sobre la creación y etcétera. Y así, nosotros era nuestra forma de enseñar también, era un poco diferente, porque las criaturas a ellos no les gustan, ¿verdad? Así muy aburrido. Cuando es muy hablado y Sí. cosas así, ¿no? No les Entonces, a través de las músicas, ¿te acordás de algún nombre, alguna que otra música? Había muchos y hay algunas que son en portugués, el amor de Dios es maravilloso, eso, así, esos tipos de canciones. ¿En serio? Y si me tengo una duda, ¿cómo eran así las enseñanzas? ¿También en portugués o es un poquito mezclado también? Mezclado. Un Sí. paraguayo portugués Sí. ahí mezclado. Era bien mezclado porque habían algunos que no entendían el portugués y otros no entendían el castellano y era... ¿Y qué tal te gustaba? ¿Te gustaba estar ahí? Sí, ahí yo le ayudaba a los dos, ¿verdad? Porque como estaba yo y mi hermano, a veces uno hablaba el español, otro hablaba el portugués y así ayudábamos a escribir también y así es. Y decime un poco, ¿seguís estando activando así en las iglesias, Sí. en la catequesis? ¿Seguís estando siempre? En la catequesis ahora ya no estoy más, pero en el grupo juvenil sigo ayudando, en los retiros también siempre estoy ayudando y en la iglesia siempre. Entonces siempre con los jóvenes, ¿no? Sí. Con los jóvenes. Y decime, ¿cómo le ayudas a los jóvenes? Porque me supongo que te tienen así como un ejemplo a seguir porque sos fuerte. ¿Cómo le puedes transmitir a los jóvenes esa fortaleza que vos tenés? Esa valentía de seguir luchando día a día, de no rendirte. Yo les digo que siempre hay que seguir, ¿verdad? No me veo mucho, no sé, a mí yo no me veo muy fuerte. Me hablan que soy muy fuerte, etcétera, pero y lo que les digo es que hay que tener fe en Dios, que seguir adelante siempre y así creo yo. No soy muy buena con palabras. No, tranqui. Y me imagino así, como me dijiste que hay días buenos, hay días malos. ¿Me puedes decir cómo así afrontabas los días malos, por ejemplo? ¿Qué te ayudaba a seguir adelante? A no tirar la toalla, como se dice. La oración, estar siempre hablando con Dios y a través de la oración siempre estamos hablando con Jesús, hablando con Dios, ¿verdad? Y así yo creo que eso que me fortalece. De por ahí, ¿hay algún pasaje bíblico, una frase que tengas siempre presente en tu día a día? O A algo mí me así? gusta demasiado los salmos así, que hay el salmo en la mañana, el salmo, o sea, para iniciar el día y siempre eso es lo que estoy en la oración también de San Miguel, me gusta demasiado. ¿En serio? Qué bueno. ¿Y me puedes decir así algún mensaje para los jóvenes que se están viendo? Para que perseveren, que siempre estén en el camino de Dios y que así van a conseguir. ¿Me puedes decir un poquito de tu testimonio? ¿Cómo es que afrontas? Algo corto, sí. Sobre Sobre tu enfermedad. mi Como, enfermedad. Son muchos años, ¿verdad? Pero, y así con la ayuda de la familia, de mamá, papá, hermanos, siempre están conmigo. Y también de Dios, siempre buscando fuerza. También en la iglesia, ¿verdad? Siempre yendo a la iglesia, porque si no es, por eso nosotros no conseguimos. Sí, ella siempre fue una chica muy guapa desde criatura ya y siempre participó en los encuentros en la iglesia con nosotros. Somos una familia que a nosotros gustamos ir siempre en la iglesia y también estoy siempre trabajando con los jóvenes.
acá de Cruce y de Retiro Renacer. Hay muchos grupos juveniles que yo participo. La semana pasada mismo trabajé como cocinera, estoy siempre como cocinera de los grupos juveniles y estoy siempre ayudando también y por eso incentivo a mis hijos para que esté siempre y a veces ellos desaniman, pero no hay que desanimar, ¿verdad? Y hay que seguir en frente y también incentivo a los jóvenes que busquen siempre a Dios y que no dejen de participar en los grupos, que es muy importante en las comunidades. Y también por su enfermedad estoy siempre con ella y a los otros mis hijos también, ayudando en todo lo que necesita. Y así es la vida, seguir adelante y no desanimar nunca. Iglesia Peregrina, en este momento queremos indicarte sobre el programa de la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de nuestra arquidiócesis y madre protectora de esta ciudad. Nos recuerda siempre que el camino a Cristo se recorre con humildad, fe y entrega total. Bajo su manto, Asunción nació, creció y sigue caminando como pueblo de Dios. Hoy elevamos nuestras oraciones a la Virgen confiando nuestras vidas y nuestra ciudad a su amor maternal. Tenemos el programa de la Virgencita Nuestra Señora de la Asunción, que ha iniciado justamente miércoles 6 de agosto. Culmina el 14, la víspera y luego el 15 de agosto. El 15 de agosto, a partir de las 8 horas, estamos convocados en el puerto de Asunción. A las 9 horas, Santa Misa, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Luego tenemos a las 11 horas, procesión de la Asociación de Jinetes del Paraguay. En estos días estarán con los temas del Jubileo de la Esperanza, estarán diferentes obispos día tras día. 18-20 horas sería la confesión y las 19 horas la Santa Misa. Todos estamos invitados. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Concluimos en este momento esta hermosa jornada. Estamos en plena festividad de Nuestra Gran Señora de la Asunción, patrona del Paraguay, patrona de la arquidiócesis. Estamos aquí frente a su imagen, le rendimos el homenaje más grande que es nuestro corazón. Y en este momento elevamos esa oración cantada, el himno a Nuestra Señora de la Asunción. Nos despedimos de ustedes y muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.